En menos de 4 minutos te voy a mostrar las distintas opciones de cámara para tu simulador de laparoscopía. Por eso suscríbete al canal y quédate hasta el final. Obviamente que la mejor opción disponible es la óptica de 30 grados que usamos en laparoscopía, pero estas son muy costosas y además son muy delicadas. La primera alternativa disponible es la utilización de cámaras web. Estas las podemos encontrar de muchos modelos y precios, pero tengamos en cuenta que algunas de ellas presentan delay, es decir, una elevada latencia en la utilización de los instrumentos. El montaje de la misma es muy sencillo, ya que presentan un clip para enganchar u otro sistema con un cable USB. Tengamos en cuenta que hay que considerar la longitud de este cable antes de comprar el equipo. Resumiendo, las cámaras web son una muy buena opción, pero hay que evaluar el modelo a comprar, ya que muchas de ellas tienen una alta demora para ver la imagen, es decir, un delay que nos va a dificultar a la hora de realizar los ejercicios. Nuestra segunda opción son las cámaras de acción tipo GoPro. Estas son muy resistentes, además de fáciles de utilizar, ya que poseen un solo botón. Las cámaras tipo GoPro pueden conectarse a un teléfono móvil, a una computadora o a un monitor a través de conexión Bluetooth o HDMI. Al conectarlas a un monitor tienen un tiempo de latencia muy bajo, pero solo puede ser utilizada por periodos cortos de tiempo, ya que levantan temperatura demasiado rápido. Otro detalle a tener en cuenta es que el campo de visión es ajustable, es decir, podemos tener un campo medio o estrecho, además del clásico ojo de pez. Debemos prestarle atención al campo seleccionado, ya que la mayoría son muy amplios para utilizarse en el simulador. Además que por el ojo de pez muchos elementos rectos tienden a curvarse al verse en la cámara. Existe una variedad casi infinita de soportes y accesorios para utilizar este tipo de cámaras. Esto las convierte en una opción muy versátil para utilizar en el simulador, aunque creo que por lo rápido que elevan su temperatura y por el efecto del ojo de pez, no creo que sea una opción muy conveniente. En tercer lugar, creo que es la opción más cómoda y fácil de utilizar, que son los teléfonos móviles. En mi caso, yo utilizo un iPhone 11, aunque en la imagen pueden ver un iPhone 5, que conecto a una MacBook utilizando el programa QuickTime para reproducir la imagen. Podemos utilizar un soporte tipo pinza, el cual fijamos a la mesa donde va a estar apoyado el simulador. Otras opciones son utilizar un soporte más pequeño dentro del simulador o un palo selfie que te permitirá controlar el movimiento de la cámara. Fijamos el soporte a la mesa, montamos la cámara del teléfono. Para disminuir la latencia utilizamos un cable USB para su conexión a la computadora. Para eso vamos a utilizar la aplicación Epoch Cam. Una vez conectado con cable el teléfono, vamos a la aplicación QuickTime y seleccionamos la opción de Nueva grabación de video. Una vez que se abra la ventana, al lado del botón de Rec encontraremos un menú desplegable desde el cual tendremos que seleccionar el nombre de nuestro dispositivo, en mi caso es el iPhone de Mauro. Y ahora sí, ya estaríamos en condiciones de utilizar nuestro simulador. Como pueden ver, con muy baja latencia. Existen otras opciones disponibles, por ejemplo, podemos utilizar AirPlay para conectar un iPhone a una MacBook Pro dependiendo del modelo de estos dispositivos. Además, existen otras aplicaciones para otros sistemas operativos o por ejemplo para conectar un celular a un Smart TV o a un Chromecast. Déjame en los comentarios si conoces otra forma de conectar la cámara al simulador. Y si te gustó el video, suscríbete al canal, así no te perdés ninguno. De esta forma también me vas a ayudar a poder seguir generando este tipo de contenidos. Muchas gracias.